Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Los fariseos se juntaron en torno a Jesús y con ellos había algunos maestros de la ley llegados de Jerusalén. Esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado antes. Porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a la tradición de sus mayores y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado sin antes cumplir con estas purificaciones. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de vasos, jarras y bandejas. Por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús le contestó: qué bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Y Jesús añadió: ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición. Así, por ejemplo, Moisés dijo: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. En cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre: lo que podías esperar de mí es consagrado, ya lo tengo reservado para el templo. Y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De este modo, anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmiten, pero que es de ustedes. Y ustedes hacen además otras muchas cosas parecidas a esta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para los fariseos, la religión era algo sumamente serio. Se preocupaban mucho de observar estrictamente la ley de Moisés y las diversas tradiciones que se iban desarrollando y pasando de generación en generación, en las cuales había docenas de rituales y preceptos con incontables detalles minúsculos. Es cierto que estas costumbres eran de origen humano, pero los fariseos consideraban que eran casi tan válidas como la palabra de Dios revelada en las Escrituras. Por eso pensaban que Dios bendecía y aprobaba solo a los que cumplían todas estas prácticas. Cuando algunos fariseos vieron que los discípulos de Jesús no cumplían una tradición antiquísima, la de lavarse las manos antes de comer, se indignaron. ¿Quién era este Jesús que no respetaba las costumbres religiosas de su pueblo? ¿Quería acaso acabar con la ley de Dios? Jesús veía que el honor que los fariseos le rendían a Dios era algo más bien externo y no una realidad del corazón. Es decir, valoraban más sus propias acciones y no tenían en cuenta la compasión del Padre. Jesús quería enseñarles que el corazón de Dios era fuente de misericordia, justicia, amor y humildad, y que lo valioso para Dios es la pureza interior y la entrega de un corazón humilde y confiado, no la limpieza exterior del cuerpo. La ley de Cristo traía ley de amor, pero ellos ni siquiera lo escuchaban. Hermanos,
Lo extraordinario es que estos mismos puntos se perciben hoy en la vida actual. Ciertamente la ley de Dios permanece, pero ya no es lo más importante. Ya no es la regla de vida. Se convierte más bien en un revestimiento, en una cobertura, mientras que la vida sigue otros caminos, otras reglas, intereses a menudo egoístas, individuales y de grupo. Así la religión pierde su auténtico significado, que es vivir en escucha de Dios para hacer su voluntad, que es la verdad de nuestro ser, y se reduce a la práctica de costumbres secundarias que satisfacen más bien la necesidad humana de sentirse bien con Dios. Y este es un riesgo grave para toda religión, que Jesús encontró en su tiempo, pero que se puede verificar, por desgracia, también en el nuestro. Por eso las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy contra los escribas y los fariseos nos deben hacer pensar también a nosotros. Jesús hace suyas las palabras del profeta Isaías. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Y luego concluye: ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Jesús quiere tener una relación personal con cada creyente y cuidarnos como el pastor cuida sus ovejas. Él desea enseñarnos a escuchar la voz del Espíritu para que seamos libres, no esclavos de leyes y preceptos. Lo que más desea es que conozcamos el inagotable amor del Padre, para que todos lleguemos a ser servidores de Dios e instrumentos de su gracia. Señor, te pido perdón por mis impaciencias, por mis juicios temerarios sobre los otros, por las veces que no he sido compasivo con los demás, por el sufrimiento que haya podido provocar en los que me rodean. Dame un corazón solícito, misericordioso, caritativo como el tuyo. Ayúdame, Jesús, a imitarte en todo, para que algún día pueda decir, como Pablo: ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Amén. Bendecida jornada, queridos hermanos.